están. O sea... ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a Madridismo al Día. Otro día más, otro viernes más, aquí con mi buen amigo Miguel Ángel Díaz. ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos. ¡Qué bien se te Otro oye! día más. ¡Qué bien se te oye! Se me oye, hoy se me oye de lujo, ¿eh? Hoy no te quejarás. Hoy vas finísimo, ¿eh? Vas Hoy voy fino. finísimo. Fíjate si vas fino que hasta te he tenido que modular para abajo. Que el otro día te Sí, tenía que no, subir. O una sea, locura. O sea, no, me he no. tenido que bajar yo el sonido porque es que me estaba petando los No, audífonos. claro, vas fortísimo. Bien, bien, pero mejor Pues así que como el otro nada, día. muy buenas tardes a todos. Aquí estoy otro día, otro viernes más, dispuesto a, A a rajar. contar las verdades del barquero, como decía Exacto, aquel. exacto. O sea, digamos que al final tu propósito, los viernes en este canal, es rajar. Quedarme a gusto. O sea, O sea, exacto. es una especie de método, digamos, como dentro del mundo de la psicología de desahogo. O sea, Sí, sí. un gusto oír bien tu voz, ya dice Carlos Núñez. Muy Me buenas, alegro, muchas gracias. Francisco. Norwin Escoto. Norwin, desde las Américas, siempre nos recuerda cuánto queda para que Kylian haga así. Para que Bueno, Kylian haga así. ¿Eh? esperemos que acierte. Esperemos que acierte. Hombre, ahora lo hablaremos. Joder, macho. Sí, todos los caminos conducen al Bernabéu, Hombre, sí. claro, o sea, yo qué sé. ¿Qué pasa, Todos los caminos. Deadpool? Estoy aquí saludando un poquito a la gentecilla. ¿Qué pasa, Fernando Lainez? Mbappé le ha dicho a Henry, se habla bien español, y le ha contestado que sí. Hombre, y eso, y el hasta luego, y con el guiño. O sea, vamos, no sé, tronco, yo qué sé, tío, es que... A ver, Sí, pero bueno, ya sabes que bacaladas de este tipo van a salir 50.000, ¿sabes? pero Entonces, tronco, bueno, yo hasta que no lo vea firmado, no me lo creo, porque también sale marcado ahí diciendo que el Madrid tiene miedo a que el Paris Saint-Germain apriete o busque alguna treta para intentar torpedear la llegada de Mbappé al Madrid, que la, yo la, creo que la, la efectivamente, treta sería irse a por un jugador del Real Madrid de estos que no tengan una cláusula prohibitiva. Que ya Florentino se está poniendo manos a la obra. Vinicius. Vinicius Pero es la bueno, única yo opción, creo que pero Vinicius no tiene ninguna gana de salir de aquí no, para irse al Paris Saint-Germain. no, ni mucho menos Yo creo parece. que él quiere estar, yo creo que él quiere estar aquí. Sí, Lo tengo clarísimo. sí, está Y bastante más si claro, viene, y más si viene Mbappé, evidentemente. por supuesto. ¿Leyeron la viñeta de hoy? La de hoy, yo he leído la viñeta. La de hoy es que están sacándola, ¿no? Yo es que he tenido que hacer un montón de cosas hoy, hoy hay un montón de contenido, chicos. Hoy la verdad es que corto no nos vamos a quedar apenas, o sea, daría para 3 horas el directo de hoy. ¿Qué dorsal tendrá Kylian Mbappé en el Madrid? Yo apuesto por el 5. 31-23, por cierto, gana el EFES al Barça, ¿no? Sí, Bueno, exacto. Alex, bien. El 7 de Hazard para Mbappé. Es que yo creo que el Hazard no se va a ir. Es que yo creo Bueno, que no se va. Hazard en verano sale. Bueno, sí, colócalo. Bueno, Suerte, pues suerte. le tienes que colocar como sea. Es un jugador así, Claro, no puede seguir. claro, O sí, sea, sí. no puedes tener una ficha así, es absurdo. O sea, no, Bueno, aunque sea por 20 millones, pero lo vendes. Hazard que lleve el 99, dice Fernando. El 7 de Hazard, por Hazard, cierto, sí, ¿cuánto le queda? Hasta el 23 es. hasta 24, ¿no? Bueno, sí. Hostias. Uy, Chicos, ¿qué contrato tiene Hazard? Vamos a ver. hostias. Joder, macho, estoy lento. Llegó en 2019 24, y lo 24, 24, firmó 24. 5 años. Madre mía. Eso es. Madrecita, es que todavía quedan 2 temporadas después de esta, ¿eh? O sea, casi nada al aparato, señores. Se puede buscar una fórmula de cesión también, estilo Bale hacia el Tottenham, algo así. Pagar a pachas el salario, bueno, se pueden hacer cosas. A Sí, ver, pero cositas que vais comentando, chavales, que yo voy leyendo como puedo buenamente. J. Martins, buenas de nuevo, es que antes estaba en el otro canal y ahora está aquí. Grande J. Martins, como siempre. Jesús, sí, lo he visto, el acuerdo, y bueno, de hecho lo hemos publicado en la web. El acuerdo, ¿qué coño el acuerdo? La propuesta alternativa al acuerdo de los clubes con CVC por parte de Javier Tebas. Y, por otra parte, la alternativa ahora de Real Madrid, Athletic Club y Barça, que se llama el proyecto sostenible, que realmente es un proyecto en el cual, en principio, las condiciones, en principio y en final, a poco que, no hace falta que seas economista, pero un poquito luces tengas, pues son bastante más beneficiosas de cara al presente y al medio plazo. Entre otras cosas, no te condiciona tantos años, a 25 años, no a 50, el tipo de interés es un 3%, no un 7 o hasta un 17 creo que oscilaba. En fin, aparte de la explotación de los derechos comerciales y de los es propios que clubes. además el tema del CVC no tiene ningún sentido porque
hipotecarte a 50 años sin tener ni idea. ¿Tú qué has hecho? Que se te oye mal, ¿qué has hecho? Habla, a ver. ¿Me oyes? Ahora, no te muevas de ahí, me has asustado. No me acojones. Que digo que el tema del TVC, hipotecar tu futuro y firmar algo a un plazo de 50 años, cuando dentro de 10 años a lo mejor el fútbol vale el doble, pues es que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, no le veo yo sentido a este proyecto de Javier Tebas y el tema del fondo de inversión TVC. No le veo ningún sentido, sinceramente. Yo creo que las condiciones, mira, lo dice Jesús, ayer en el Chiringuito lo comentaron y compararon y para mí no hay color y para mí tampoco, pero bueno, veremos qué es lo que pasa. ¿En enero va a haber movimientos para salidas, Miguel Ángel? Para salidas, yo creo que alguna puede haber. Y recalco dos nombres. El primero, Dani Ceballos, que yo creo que sí que tiene muchas opciones de salir, cedido seguramente. Sí. Creo que el Betis tiene mucho interés en contar con él en la segunda mitad de la temporada. No creo que vaya a ser una operación fácil porque Ceballos tiene una ficha alta y seguramente pues habrá que hacer ahí un buen encaje de bolillos para que el Betis al final pueda pagarlo. Sí. Creo que el Madrid incluso estaría dispuesto a aceptar un traspaso bajo, pero no descarto que incluso un traspaso. Y luego hay otro nombre que yo creo que también tiene opciones de salir, que es Isco. No está contando en absoluto para Ancelotti, le ha puesto la cruz ya definitivamente, no lleva sin jugar ni un solo minuto, no sé desde qué partido ya, o sea, muchísimo. Y creo que o cambian mucho las cosas o si Isco tiene una oferta buena y el Madrid recibe una oferta interesante, no me extrañaría que se lo quitase de encima. Bueno, el problema sí que es cierto que a lo mejor sería un poquito arriesgado porque te quedarías solo con Kroos, Modric, Valverde y Camavinga como mediocampistas y Casemiro. Pero teniendo en cuenta el protagonismo que ha tenido Isco, pues es que no me extrañaría que saliese teniendo en cuenta además que Asensio puede jugar en esa posición. Sí. Bueno, pues mi opinión, creo que es una opción bastante factible. Mi opinión al respecto de estos dos nombres que comentas, el asunto de Dani Ceballos, creo que quizás sea más factible su salida, incluso una especie de cesión al Betis con opción de compra obligatoria. De hecho, en Radio Betis se habló hace un mes y medio de ello. Y en el caso de Isco, es que yo creo que no se va a ir hasta que no termine el contrato, que es este próximo verano. Más que nada porque nadie va a asumir nada de salario hasta que no se pueda renegociar su situación. Entonces, yo la salida de Isco la veo compleja. La veo difícil en este mercado. Es compleja, pero a lo mejor, bueno, quiere... No, desde luego es más factible ahora que el año pasado, por ejemplo, en invierno, que también se hablaba mucho y tal. Yo creo que es más factible ahora, evidentemente. Hola, Raulite, ¿qué tal? Más cositas, vais escribiendo. Que venga una... A mí el caso de Isco me extraña, porque la verdad es que Ancelotti siempre ha sido un futbolista que le ha gustado, pero no le está... Fíjate lo mal que le tiene que ver para que no le dé ningún tipo de bola. Porque es que Ancelotti siempre que Isco ha estado en un estado de forma decente, le ha dado minutos. Lo intentó a principio de temporada en algún partido, pero vio que no estaba para nada. Y nada, no ha contado con él. Y tiene pinta que no. Dicho lo cual, lo mismo llega mañana y le pone de titular porque con Ancelotti nunca se sabe. Pero no tiene pinta, sinceramente. No tiene pinta de que vaya a tener minutos. No tiene ninguna pinta. Estáis hablando aquí de Kaká, la comparativa con Hazard. A ver, no os puedo leer todo hoy, chicos, a full porque Más que si era Hazard, hacer lo que hizo Kaká. Claro, no, Kaká es que terminó... Que sin hacer gran cosa tuvo momentos muy brillantes. Vamos, tuvo casi dobles dígitos de asistencias y goles en 2011. Claro, o sea, que es que no... Vamos, nada que Hazard no ha hecho nada. Hazard es la nada más absoluta en el Madrid. La nada es la nada. Yo sigo confiando en que vaya a marcar, yo lo he dicho en varios directos y lo voy a seguir diciendo. Tengo una sensación con Hazard y con Bale, con uno de los dos, de que va a meter un gol decisivo. Importante, sí, no sé cuándo, tío. Algo. Este año. Eso es es más un sueño erótico, más que otra cosa. Puede ser un sueño erótico. Porque puede ser. No hay ningún indicio que indique a pensar en ello, sinceramente, porque primero para que llegue eso tendrán que empezar a jugar algo, ¿no? Es que no juegan, directamente, entonces es un poco complicado. Sí. Yo confío, si llega un gol de esos, confío más en Bale que en Hazard. Sí, puede ser, claro. Hombre, Bale, porque ya lo ha hecho, más que nada. Lógicamente, porque el tiempo le da la razón. Miguel Ángel, Isco gustaba a Ancelotti cuando era futbolista, ya no lo es. Confío más en Bale que Hazard, la verdad. Sin el Kun ganamos 4 Champions seguidas. Bueno, habláis de que el Kun sonó en su momento. Bueno, el Kun sonó en su momento. Fíjate si sonó en su momento que el Kun Agüero estaba fichado. Lo que pasa es que luego, pues eso, lo de no... ¿Cómo se llama esa política entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid?
Sí, ¿cómo era? No me acuerdo el Algo... nombre. Sí, pero Política de pacto de no agresión. pacto de no agresión, exacto. Eso es. Sí, sí. Eso es. Una auténtica, Gilipollez. bueno, Una iba a decir gilipollez. Dilo, un dilo. taco, Yo lo una he dicho yo. gilipollez total Claro, y absoluta, claro, hombre. que el que salía perjudicado más era el Madrid, evidentemente, porque era el que más dinero tenía Claro. y el que aspiraba a fichar a los mejores de Atlético de Madrid, pero bueno, Bueno, al ahí yo creo final que nos equivocamos, pero bueno. Pacto de paz, dice Jesús. Yo creo que era pacto de no agresión, pero bueno. era Kylian, pacto de no agresión. yo creo. El Presi le dice, Kylian, hemos recibido una oferta del Real Madrid y queremos aceptarla. Wilfred Mbappé dice, el sueño de Mbappé es jugar con el Real Madrid. Mbappé dice, no aceptaremos la oferta del Real Madrid, aún es pronto. Ah, eso con respecto al cómic, está hablando Norwin. Norwin está extrayendo lo que son las nuevas viñetas del cómic de Kylian, que parece que se van sacando como por fascículos, ¿no? Luego, Wilfred dice, bueno, me pondré en contacto con el PSG para que haga una oferta mejor que el Real Madrid. Bueno, pues así fue un poco la historia de Mbappé con el Mónaco, ¿no? Cuando el presidente por aquel entonces del Mónaco tenía palabrado todo cerrado económicamente, eran 170 más 10 creo en variables o algo así, Ujú. el fichaje de Mbappé por el Real Madrid, pues llegó al final el entorno cercano y dijo, bueno, espérate que en el Madrid está la BBC y bueno, a lo mejor no lo tienes muy claro para jugar, mejor esperar en el futuro. Sí, pero bueno, yo creo que después del movimiento que hizo el Madrid en verano, demostrándole que le quería de verdad, ofreciendo 200 millones de euros, Ujú, creo que ese movimiento al final fue muy inteligente, porque yo creo que el Madrid sabía perfectamente que era casi imposible que el Paris Saint-Germain aceptara, por mucho que lo intentase, ujú. pero de cara al jugador le demostró que sí que le quiere, y eso ha hecho que Mbappé ya esté convencido que hay que aguantar este año, ya ha pasado medio año, ya solo quedan 6 meses, Mm. y bueno, pues yo creo que se va a hacer, creo que se va a hacer y que el año que viene vamos a disfrutar de Kylian Mbappé Yo en lo el tengo Santiago claro. Bernabéu. Yo lo tengo claro. De todas maneras, yo te digo que cuanto antes se haga, se firme, mejor que mejor, porque estas cosas Hombre, las carga el ya. diablo, Sí, sí, ¿sabes? por eso Florentino, ya te le digo yo que el 1 de Yo creo que enero tiene. se va a despertar el 1 de enero tras las uvas, va a hacer así. ¡Ah! No, yo Vamos, creo que oye, cuando terminen las campanadas ya va a llamar a las para firmar. 12:01 llama, oye, Kilian, tranquilo, te mando los papeles, por lo que sea. Llamando a los padres. Creo que hasta el día 2 no se puede, pero Hasta el bueno, día el 2. día Ah, 2 vale. sí. Ah, bueno. Sí, A ver, mirar el partido de mañana contra la Real Sociedad. Sí, vamos a. Sí, Norwin, pero bueno, es que claro. no puedo subir el chat, tío. Es que la gente está escribiendo más cosas, lo siento, macho. ¿Creéis que la última oferta del Real Madrid por Mbappé fue más un mensaje al futbolista que al PSG? Sí, No, es yo lo creo que que no. acabo de comentar. Pero yo creo que no. El Para mí fue un Madrid, mensaje a los dos. O sea, a sí, todos. un mensaje a los dos, pero yo creo que en el foro interno del Madrid sabían que el Paris Saint-Germain no iba a aceptar. Que es que ellos prefieren perder 200 millones de euros antes que ceder y vender a un futbolista Sí, para no mostrar ningún tipo de debilidad. ¿Sabes sí. lo que te quiero decir? Para no mostrar que puede llegar a otro club en cualquier otro momento y llevarse otra estrella, se ofrece mucho dinero. Entonces, Ujú. pero de cara al jugador, evidentemente, eso ha sido fundamental para que esté Convencerlo más. convencido de aceptar el proyecto del Madrid para el año que viene. Mugen nos dice, uno de los miembros del canal, nos dice, ¿estáis redactando el contrato o qué? De hecho, tenemos aquí en uno de los armarios del Office, aquí de Madridismo al Día, Sí, tenemos lo ya todo tenemos ahí preparado. guardado. O sea, que lo Sí, tenemos ya exacto. todo apañadito. Está Sí. confirmado que mañana no televisan el partido de las chicas. Y tampoco por radio. Hostia, pues entonces no... O sea, eso lo tenemos que confirmar. Bueno, ya está confirmado, pero confirmar más porque entonces nosotros no podemos hacer desde el canal nada. Yo no puedo comentar un partido que ni siquiera narran por radio. O sea, milagros no puedo hacer. No, Pregunta, eso desde luego. ¿Benzema ya es el pichichi de la liga? Sí, ahora mismo sí. Sí, 12 goles. Sí, efectivamente. Del partido de mañana. Vamos a centrarnos ya en cositas del partido de mañana porque a mí me encanta hablar de Mbappé, pero oye, es que tenemos un calendario, macho. Tenemos Sí, Real, que es que tenemos no. Inter, Atleti y es que es una semana muy importante. Porque es Venimos que, de Sevilla, de Athletic Bilbao, claro, claro, o sea, y, sí, sí. y nos viene ahora la Real. El martes viene el Inter al Bernabéu y el domingo día 12 a las 9 de la noche viene el Atlético de Madrid al Bernabéu en el primer derbi de la temporada de la Liga. Ujú. Y es una semana fundamental. En Liga para intentar sacar los máximos puntos posibles. Si sacamos los 6, pues ni te cuento, porque ya meterías una distancia tremenda, tremenda, Mm. meterías una distancia enorme ya sobre el Atlético de Madrid, sobre todo, que le meterías 7 puntos, si no me equivoco. Ahora son 7, pero con un partido más serían 7 reales. Ujú. Serían 10 y 7 reales. Y luego el partido contra el Inter, que sin ser
clave, sí es muy importante, Es porque importante. hay que asegurar el primer puesto, Mm, porque va un abismo entre ser primero y ser segundo. sí, Evidentemente, sí. siendo primero, pues puedes tener la mala suerte que te toque el Paris Saint-Germain o la Juve o algún equipo así, Mm. pero normal es que te toque un equipo más flojo, más asequible y te haga que la eliminatoria de octavos sea un poquito más sencilla. Así que es una semana fundamental, una semana que tengo mucha curiosidad por ver qué hace Ancelotti, aunque tengo casi el convencimiento de que va a hacer poco. Quiero decir que Mm. va a sacar lo mismo hasta que revienten. Joder. Y Ahora, nada, pues a ver cómo se da. bueno, pues venga, yo creo que ya llega el momento Quiero que la decirte cele. que lo que es euforia hoy en día, bueno, euforia entre comillas, o calma o tranquilidad, porque el equipo va bien en liga, va primero, Mm. pues esta semana, como las cosas no salgan bien, a lo mejor dentro de 9 días, La cosa se después complica. del partido contra el Real Madrid, pues las tornas han cambiado, ¿sabes? Entonces, yo espero que el equipo esté bien Sí. y y que se gane. Yo O al menos que no. veo, yo veo esta semana muy importante en muchos aspectos. A nivel competitivo, a nivel guarismos dentro de la liga, a nivel de los recursos, como lo sepa administrar este buen hombre, que bueno, al final, yo digo una cosa. Ancelotti 2.0. Bien, llega. Todos sabemos en qué se equivocó, que es en lo que falló en el 2014. Tal. Algunos ponen el argumentario y la excusa, entre comillas, excusa, de que no había tanta plantilla. El equipo se quemó, tal. Bueno, tal. Llega Ujú. este año y, joder, yo no digo que tengamos la plantilla del 2016-2017 con un plan A, un plan B que tenía Zidane, la hostia, todo aquello funcionaba fenomenal. Bueno, tal. Pero, hombre, tío, este hombre tiene plantilla para oxigenar, para tener, yo no te digo 20 tíos, pero 16 tíos. 17, 16, 17, O 18, sí, sí. sea, digo yo, para tener 16 tíos proactivos y sintiéndose que pueden ser titulares, porque para mí la clave es que el Valverde, Camavinga, Asensio, Nacho Fernández, cuando esté Bale o Hazard o lo que sea, que sientan que pueden estar ahí. O sea, que toda esta A ver, gente. ahora el problema, yo creo, arriba, sobre todo, es que ahora mismo no puedes contar ni con Bale ni con Hazard. Que eso, si estuvieran bien, sería un relevo brutal para Benzema, para Vinicius, para Rodrigo, para Asensio. Yo con que Le daría estuviera uno muchísimo. me vale, ¿eh? Con uno. Sí, tendrías ahí un aire arriba brutal. Y luego el segundo gran problema es el mediocampo. Al final, Modric y Kroos se demuestra que son absolutamente insustituibles, que no hay futbolistas de ese perfil y que cuando no están, el equipo lo pasa mal en la creación. Porque Valverde y Camavinga son otra cosa. Son futbolistas que son más de físico, de llegada, cuando necesitas apretar arriba, cuando necesitas defender más, pero les cuesta crear fútbol, eso es así. Entonces el Madrid ahí tiene Mm. un problema y yo creo que a Ancelotti por eso le cuesta darles descanso. Pero lo tiene que hacer, es que no queda más remedio, porque sobre todo en el caso del croata de Luka Modric, los partidos a partir del minuto 60 le pasan por encima. O sea, es que no puede. Es que se ha demostrado, a Modric yo lo adoro, pero se ha demostrado que es que en los dos partidos de ritmo alto, de mucha presión, de mucha agresividad del rival, Atlético de Le Bilbao, cuesta. Sevilla, equipos que te ahogan mucho, que te presionan hombre a hombre con un bloque muy alto, Modric ha tenido que salir del campo porque no daba más Contra el a Athletic nivel de Bilbao, aire. la primera hora de partido estuvo excepcional. Estuvo Modric, estuvo muy bien. Pero cuando el físico se le fue, pues el equipo lo notó muchísimo. Perdió el medio campo, perdió el balón, se aculó y Claro. se acabó el dominio. Y tiene que darle descanso. O sea, no queda más remedio. Al final, yo sé que hay partidos en los que dices, pero ¿cómo voy a sentar a Modric? Pero es que lo tienes que hacer. O sea, quizá mañana pues puede ser un día también propicio para hacerlo, aunque no lo parezca, porque a lo mejor jugando fuera de casa, Claro. en un partido, en un partido en el que no estás tan obligado a dominar, a atacar, sino más incluso a esperar un poquito y a salir a la contra, pues la entrada de Valverde, por ejemplo, o de Camavinga, pues a Modric le puedes dar un aire y a lo mejor si lo necesitas fresco en los últimos 20 minutos, media hora, porque vas ganando, Ujú. necesitas tener más la pelota, pues le sacas. Pero creo que se necesita darle un resuello, sin duda ninguna, vamos. Y Ujú. Cross creo que está muy bien, está jugando a un gran nivel, pero también le tienes que pensar en dar un refrigerio. Yo Y creo arriba, que Mugen dice algo muy importante. No se habla de cambiar 5 jugadores a la vez. Claro, lo que se no, sino habla es dos, de. tres, Claro, dos, tres, pero también que dos, tres. Porque a mí que me cambies, con todo el claro. respeto, El a. corazón del equipo hay que Claro, cambiar. Alguna eso vez hay que es. atreverse a tocar el núcleo, el El núcleo corazón del duro. equipo, Claro, eso el es. núcleo duro. Eso es. Porque cambiar a Rodrigo por Asensio, Asensio por Rodrigo, o que Carvajal juegue o Lucas,
o yo qué sé, Hmm. o que entrena por Militao alguna vez o por Álava, bueno, sí, está bien, claro, hay que dar descansos, pero creo que lo fundamental es que hay 4 jugadores que lo juegan todo. Claro. Son Benzema, Vinicius, Kroos y Modric y Casemiro también, 5 sobre todo, Ese es que el necesitan, asunto. Sí. que necesitan descanso. Y el centro del Alguna vez. campo tienes gente. O sea, que al final, tío, que tener a dos tipos como Camavinga y Valverde, que ya ha vuelto y parece que está rápido y dinámico, tronco, tienes que emplearlos. El Real Madrid es máxima exigencia. Jóvenes, ¿Eh? que son jóvenes, con físico, con vigor, con llegada, Mm. futbolistas que les tienes que dar minutos. A ver, voy a leer Porque además mensajito. luego, Espera, Miguel Ángel, sí, voy a leer incluso, un momento. Voy a sí, leer y ahora voy sí, contigo. El Real Madrid es máxima exigencia, pero hay que concienciarse de que no se pueden ganar todos los partidos. Esas ligas de rondar los 100 puntos son cosas del pasado, te lo suscribo totalmente. Por otra parte, yo creo que Bale va a ser vital en estos partidos. Cuando entra suele marcar. A ver, Bale, claro, tiene algo muy bueno que no tiene Hazard, que el índice goleador de Bale es mucho mejor que el de Hazard, sí. y que aún no haciendo un buen partido es un tío que te remata todo. Entonces ya eso lo tiene. Te paso Mm. el balón, Miguel Ángel, ¿qué es lo que ibas a decir? No, ¿qué iba a decir? Pues no sé qué va a decir. Joder, Se me macho. ha ido el hilo ya. A Bueno, ver, sí, que por ejemplo, mañana sí. Casemiro está percibido. Sí, Y sí, el pero le da domingo igual, siguiente. ¿eh? Pero le da igual, ha dicho, y el- es que, no, pero es que ha dicho, es que esto es importante, que lo ha sacado. Ha dicho, me da igual que Casemiro esté percibido, si no tiene que jugar contra el que no juegue, o sea, algo así. O sea, y que he estado yo aquí con la rueda de prensa en directo y me he quedado así un poco, bueno, joder, Pues nada. no sé, tío. O A sea, ver si es cierto que en ese puesto no tenemos un recambio claro, pero porque hombre, Camavinga no es un pivote. ya, Pero ya, para pero un algo tienes que partido a lo hacer, mejor claro, pero algo tienes que hacer. deberías. Tienes a Antonio Blanco que no le da bola, que No, por Antonio cierto, Blanco. Antonio Blanco parece que tiene muchas opciones de salir cedido al Getafe en el mes de enero. Sí, Así que tiene pinta de que Casemiro va a jugar, sí. Pase lo que pase. Si ve tarjeta y no puede estar en el derby, pues no estará. Y ya está. Y exacto. nos arrepentiremos de ello, Eso es, seguramente. Nos eso es. arrepentiremos. Porque un Atlético de Madrid, con lo que tiene entre líneas, con Griezmann, con Correa, tal, que te falte un jugador como Casemiro, pues puede ser un drama, Sí. sinceramente. Pero bueno, al final, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo, por supuesto, quiero que Casemiro esté contra el Atleti porque yo creo que va a ser un jugador que por perfil es súper importante, pero a veces, y en el Real Madrid ha pasado muchas veces que falla un jugador importante, se lesiona y aparece un tío de repente y da ese paso, da ese paso. Sí, Y claro de que sí. repente un Valverde o Camavinga te maduran más en un partido importante tal y te resuelven la papeleta. Pero es verdad que hoy hay una cosa, tío, de la rueda de prensa que me ha cabreado mucho también. Es que dice, ¿por qué? Porque Camavinga, Valverde tal, algo así como que es que necesitan experiencia. Ya, Perdona, pero es que si pero no juegan, no lo van a claro, tener jamás. claro, es que macho, es que ¿qué experiencia van a tener, tío? Si a Camavinga, pues después de todo el hype y todas las cosas que había hecho, en cuanto ha hecho un partido y medio malo, que no ha hecho más, el chaval tampoco, o sea, ha hecho un partido y medio malo, que tampoco es que haya, y tampoco terrible, o sea, pero No, ya, pero malo, ¿cuándo? ¿Cuándo ha jugado mal? no, porque dice la gente, porque sale el típico José Félix Díaz, que ve información Real Madrid y tal. Nada, porque es que bueno, es que iba con la segadora, con la pierna así, bueno, Ancelotti lo tuvo que quitar en la segunda parte porque tenía una amarilla. Y yo, bueno, hombre, se llama fútbol. Se llama fútbol y tiene 18 años. Pero Pero al coño, final, y o sea, luego cuando hay centrocampistas que no tienen intensidad, también le critican. Y eso si es. tienen intensidad, le critican Nah, exactamente igual. nah. Al final, es un centrocampista de corte físico y de corte pegador y de Exacto, es un tío que pegar. mete pierna Es y así, eso, o sea, claro. y creo que al equipo eso le hace falta, le viene muy bien. Hombre, ya Y ves, mañana, por ejemplo, con un medio campo como el que tiene la Real, que tiene mucha con calidad y Miquel muchos jugadores Merino y de compañía. nivel, Mm. pues un futbolista como Camavinga le vendría muy bien meter un poquito más de físico ahí. Dice Mr. Raulito una cosa que a lo mejor es verdad, porque creo que ha pasado alguna vez. Carlos dice una cosa en prensa, pero veremos mañana. Quiero decir, o sea, es verdad que Sí, a puede ser veces... que intente engañar. Él dijo Sí, que Asensio le encantaba, que lo iba a meter en el centro tal, iba a evitar que jugara en banda, algo así. Pues lo ha y vuelto a ahora meter juega en en banda banda. siempre. Exacto. O sea, ¿te acuerdas que lo metió en un 4-2-3-1 contra el Mallorca? Lo metió ahí en el medio, que metió el hat-trick tal. Todo el mundo hablaba de la nueva posición de Asensio. Bueno, pues Asensio otra vez a su perfil a pierna cambiada. Lo de Abalde, Miguel Ángel, que están comentando bastante en el chat el tema de Abalde, vamos metiendo un poquito así surtido de ibérico Baloncesto. baloncestístico. Bueno, lo de Abalde es una cabronadilla, como digo yo, no una gran cabronada, pero es una pequeña putada, porque es que Abalde
es un jugador que te hace muchas cosas bien, y que además, aparte de eso, estaba en un momento de rendimiento bastante bueno. Sí, y además ahora con un calendario complicado, porque este mes de diciembre el Madrid tiene que ir al Palau, tiene que recibir a CSKA, tiene que ir a Turquía para jugar contra Fenerbahce, en Euroliga, son partidos muy difíciles. Y la baja de Abalde, pues la verdad que nos hace daño en el sentido físico, por agresividad, para penetrar y para ir al rebote y para defender, corriendo también, porque en transición es un jugador muy bueno. Ujú. Y creo que nos hace bastante daño en el tema de anotación también, porque evidentemente tiene mucho más puntos que los que tiene Jeffrey Taylor, por ejemplo, que a priori debería ser el que tenga más minutos por la baja de Alberto Abalde. Así que bueno, esperemos que se recupere pronto. Pero Veremos sí, este mes, a Williams Goss también de escolta en varias ocasiones. este mes sin él, pues el equipo seguramente vaya a sufrir un poquito. Vaya a sufrir Sí. un poquito. Y Por a cierto, estoy Locen, viendo, estoy viendo que el viernes que viene, antes del directo, a las 9 hay un Barça-Madrid de Euroliga. A las 7 sí. tenemos directo y a las 9 Barça-Madrid. Sí, va a Así que... va a estar jugosita la cosa. Por ahí ha entrado Job diciendo, Grande Job. qué bien se te oye hoy, Miguel Ángel. Sí, hoy fenomenal. Qué cabrito. Es que menuda nos lió el amigo el otro día, ¿eh? Joder. Y la gente se Sí, sí. mantenía, lo mejor es que la gente se mantenía vigente en el directo. Que yo digo, Sí, joder, porque o son, sea, qué porque son valor, unos cracks. qué valor, Son tío. unos cracks. Sí. Hola chicos, ¿qué pasa, Suso? ¿Cómo vas, tío? Grande Suso. Al menos volvió Taylor ayer, sí. Al final todo lo que sea sumar trabajo y variantes dentro de la línea exterior es muy importante. Bueno, del partido de ayer concretamente, Miguel Ángel, dejando un poquito al lado el tema de Alberto Abalde y su lesión, el partido de Hurtel muy bueno. Bueno, Para mí fue el brutal, mejor, ¿no? en realidad el mejor fue él, porque cuando él estaba... Sí, el equipo jugaba. Exacto. Y estaban Juli Goss El equipo y fluía. El Persiana. equipo fluía. Persiana, El cuando equipo está. fluía en ataque, movía la pelota, movía el balón bien, encontraba buenos tiros, Exacto. dominaba el juego. Ayer Hurtel estuvo, aparte de meter 4 o 5 canastas de un nivel tremendo. El triple que metió cuando iba uno abajo el equipo, luego una canasta también tremenda. Ujú. Tiene muchísimo talento y lo hemos dicho, es tan bueno como regular. Hay días que no ve aro o que no está bien en la dirección, No está que inspirado. está un poco fuera, pero los días que está metido es un base de una calidad tremenda. En De una calidad... defensa yo Bien, en siempre digo lo defensa, mismo, pero es que en ataque, pero bueno, tío. si en ataque te da lo que te da, es como cuando el Madrid tenía el mejor Marcelo en el lateral izquierdo, que no te daba mucho en defensa, pero luego en ataque era decisivo. Bueno, pues Hurtel, si en ataque te da lo que te da, nos podemos permitir el lujo de que defienda un poquito menos, porque es un jugador de muchísimo talento. Es talento puro, talento puro. Hombre, si en el quinteto tú pones un quinteto que muchas veces la soponía, pone un Hurtel, Coser y Taylor o Hanga, y luego pones a Pero tienes Tavares y a más. Yabusel, pues obviamente el equipo Te tiene puedes armas para permitir el defender. lujo. Sí, te puedes permitir el lujo de que uno de los 5 no defienda demasiado. Claro, o sea, con esos tíos es que tienes sistema de ayudas y para los mismatch, los cambios defensivos, para Claro. cuadrar defensa, pues está bien. ¿Qué pasa, Antonio? Es lo bueno que tiene el Madrid, que tiene muchísimo físico para defensa y que se puede permitir ciertos lujos. Más que nunca, De jugadores que estén más preocupados solo de atacar más que de defender. Claro, efectivamente. Que alguien diga renovar a Coser. Pues yo, de hecho, hice un vídeo en este canal. Coser tiene que renovar. Yo. Coser tiene que renovar sí o sí. Un Para mí añito, Coser, vamos, un añito, tío. para mí Coser es, a lo mejor te vas a echar te vas a poner las manos a la cabeza y No, vas a a decir que ver. estoy diciendo una blasfemia, pero para A ver. mí Coser Sí. es el Karim Benzema de hace 6-7 años en el Madrid de fútbol. Bueno. O sea, un jugador poco valorado para lo que da. Te entiendo el concepto que quieres decir. O sea, es menos Es talentoso un con respecto a jugador, Benzema, pero sí que poco sí, menos valorado. talentoso, pero un jugador fundamental. Exacto. O sea, que te da una cantidad de cosas que sin él, que si hubiese menos estrellas en el equipo como hay, pues él sería una de ellas. Lo que pasa es que hay tanto nombre de mediático que no se le reconoce lo que es en realidad. Aparte que para mí tiene un talento tremendo, que se diga que no, tiene muchísimo talento. Tiene una zurda. Coser tiene un talento, tiene una penetración de izquierdas muy difícil de frenar. Es un tío que en el tiro de tres, con respecto a Baskonia y Bamber, ha mejorado muchísimo. Ha mejorado muchísimo. Y es un jugador que te da unas prestaciones y unas garantías increíbles de regularidad. Le hace mucho daño a Jul jugar de base. Yo creo que a Jul, más que jugar de base, le hace mucho daño a Jul tener que subir mucho balón y desgastarse, porque Jul al final
es un jugador que ha sobrepasado la treintena y sobre todo que ha tenido lesión grave de por medio y gente que tiene muy afectada la rodilla y no tiene ya esa explosividad, ese punch en penetración y tal, pues le cuesta. Pero yo sigo diciendo, igual, y esto lo aplico a Rudy, siendo Rudy mejor jugador que yo. Para mí, los dos son tipos que con el tema de... son gente ya de la casa, son gente que conoce el club, veteranos de guerra, te compiten, tío. Son gente que te van a No, competir. O sea, y además que la suerte que tiene el Madrid este año es que no estás obligado a que Juli y Rudy te jueguen 25 o 30 minutos los días clave. Los puedes tener frescos para jugar 15 20 minutos. Y tenerlos frescos para los momentos de la verdad. Y ahí son jugadores que sabes que te van a responder casi siempre. Que te van a ayudar, o sea. sí, sí. Porque tienen la experiencia y la calidad para ello. Otra cosa es lo que Rudy dice Mugen, por ejemplo. Mira, Mugen, a colación de lo que hablas, Miguel Ángel. Habla de, claro, Jules le hace daño el que le saque tanto Lasso. Yo creo que eso sí, Claro. hay que saber administrar sus minutos. A Jules no le puede sacar 28 minutos, 30 minutos. Jules tiene que jugar más bien, por orden. 15, 12, 18, 15, 20 minutos. como mucho 20 minutos para mí. Depende de los partidos, depende del día y depende de las bajas que tengas también, pero Claro. te puedes permitir el lujo de usar su talento de manera más selectiva, no quemarlo durante la temporada. Hostia, mira qué buena Porque noticia nos da Jesús. El otro día Daimiel dijo que Yabusel no descarta renovar un año más en el Madrid. pues sería absolutamente brutal. Hostia, qué guapo. Porque Yabusel es que es una barbaridad de jugador. Que bueno, para mi gusto es el mejor jugador del Madrid ahora mismo. O sea, no Sí, tengo sí, ninguna duda. No. O sea, me parece una noticia de impacto, tío. Yo no lo sabía O esto. sea, la canasta que mete ayer Bueno, para ganar el partido es una barbaridad. Y lo voy a decir, pero no me lo escuchéis mucho. Penetrando, y además estaba medio lesionado, con calambres y hecho polvo. Espera, que y voy a le decir dio una igual. cosa, Miguel Ángel, que en este canal es muy importante. Ojo. Lasso acertó. ¡Vamos! O sea, Lasso Ojito. acertó con la pizarra, porque esa jugada es de pizarra. O sea, Sí, la marcó totalmente con el pase de Hurtel en apertura buscando el cara a cara, Yabusel Cicic, para meterle por velocidad. O sea, para reventarlo por velocidad. Y Yabusel obviamente es mucho más rápido que ante Cicic y le penetró muy bien. No, Se entienda bien el término. Es imposible que le parasen. Ahí es que no lo paras. Imparable, vamos. No lo paras. No lo paras. Es un tráiler imparable. Entonces, si no era canasta, hubiera sacado personal seguro. O sea, la opción de canasta era casi, vamos, de un 90%, suele decir. Uf, me acabas de hacer muy feliz. Quique y Daimiel, claro, entre lo de Daimiel y lo de que yo reconozco cosas al Lasso. Fernando Lainez. Yo tendría cautela. Una cosa es que no lo descarte y otra cosa es que lo tenga decidido. O sea, si le llega una buena oferta a la NBA, lo normal es que Yabusel se marche. Porque es que ahora mismo. Piti Hurtado dijo, pero Piti Hurtado dijo una cosa, y Piti Hurtado es para mí de los tíos que mejor analizan básquet en todos los aspectos, no solo de pizarra, sino entendimiento mental, psicológico, ha sido entrenador. Entonces, yo creo que mentalmente entiende muy bien a los jugadores, con eso de que ha estado en Japón o tal, ¿sabes? Creo que Yabusel ya ha vivido el frío de la NBA. O sea, él ha sufrido ya lo que es sentirse ropero dentro de un equipo. O sea, ser un jugador residual. Que sí, que ya sé que no tiene nada que ver el Yabusel de Maine con el de ahora. Que ya lo sé. O sea, ya lo sé. Pero te quiero decir que él ya ha vivido una experiencia allí, por mucho que haya hecho amigos y tal. De hecho, creo que mantiene relación con varios jugadores de ese pasado en Boston. Pero yo creo, tío, que si consigue el Madrid ganar algo este año importante y hace una muy buena temporada, Yabusel va a decir, coño, pues oye, me quedo aquí. Estoy a gustito, capitán general, me suben un poquito el salario. Oye. Yo es que ya sabes que no. Este hype, como dices tú, esta palabra que tanto te gusta emplear, Me encanta. este hype que hay sobre la NBA es algo que yo no comparto. A mí me parece que el baloncesto de la NBA, salvo que juegues en un gran club, en una franquicia que tenga aspiraciones de título, sí. Sinceramente, es que no sé qué te aporta tu carrera profesional. Pues díselo a Dec, que viene de perder frente a Memphis de 73 puntos. Sí, lo he visto, que Aldama hizo 18 puntos y 10 rebotes en un partido que parecía una broma. Es que hay partidos que son bromas auténticas. Es que hay equipos que son bandas. O sea, que no tienen ningún tipo de concepto de equipo. Son 10 tíos que se juntan a jugar, a que cada uno se la juegue cuando quiera y ya está. Entonces, sinceramente, si va a ir a una franquicia que no le va a dar minutos o que no tiene aspiración ni siquiera de meterse en playoff, pues es que yo creo que él
debería quedarse aquí, porque aquí vas a estar peleando Va a estar Agustito, por ganar, por ganar la Liga, por ganar la Euroliga. Vives en Madrid, y vives de puta madre en Madrid, tío. Que Madrid que es la para mejor ciudad vivir para vivir del mundo, seguramente es una de las una de mejores. las mejores, tío. O sea, se vive Tienes gustito. Francia a tiro de 1 hora de avión. No Exacto, sé, o sea, evidentemente no vas a cobrar la pasta que cobrarías en la NBA, eso es exacto, lógico. exacto. Pero exacto. no sé, yo, vamos, quizá yo no Eh, sea objetivo porque yo soy madridista y al sí, final sí, al final somos del Madrid, tío. yo jugaría siempre en el Madrid, Claro. pero es que intentando ser un poco objetivo, porque yo no creo que Yabusel vaya a ser una estrella en la NBA, Sí, sinceramente. sí. Dice Juan Antonio Montenegro, el base del Maccabi, lo mejor de la Euroliga. No sé si te refieres, intuyo que te refieres a Scottie Wilbekin y no a Di Bartolomeo, que ayer Di Bartolomeo, o sea, sacó su mejor versión de lo que yo le he visto jugar. O sea, para mí hizo un partido muy completo, pero sobre todo Scottie Wilbekin fue muy importante y a mí me parece más que base, Scottie Wilbekin me parece más un combo guard, o sea, es un ejecutor más que generador, ¿no? Pero es un muy buen jugador. Preguntáis, ¿volverá Garúa al Madrid? Yo también, joder, hago vídeo de todo, claro. Hice un vídeo sobre eso. Sobre Pues Usman dependerá Garúa, mucho de su desarrollo en la Liga de Desarrollo, ¿no? También. no, y dependerá también mucho a lo mejor de lo que pase con Yabusel, porque si Yabusel se marcha, a lo mejor. Ajá. Sí. Sí, Pero vamos, para mi gusto, respetando mucho a Garúa, que me parece un gran jugador, creo que la diferencia entre Yabusel y Garúa es abismal, hoy por hoy. sí. Para mí es abismal. A ver, voy a leer el mensaje de Dilf porque me dice, Quique, si no me lees, te suelto los perros. A ver, Dilf tiene 4 Bull Terriers, ¿vale? Que tienen un cuello así de ancho y, oye, a mí cuando me amenazan con 4 Bull Terriers así, me lo tomo en serio. O sea, Sí, sí. cuidado, o sea, cuidadito. Cuidadito, no es moco de pavo aquello. Daimiel comentó que él tiene dudas sobre el rendimiento de Yabusel en NBA. A ver, a mí el rendimiento de Yabusel en NBA, evidentemente ahora me genera menos dudas, pero está esto, la cuestión mental y lo que él ha vivido y que le podamos generar sinergias positivas aquí, un vestuario limpio. Antes lo han dicho arriba, Daniel Madrid creo que no lo he leído. El caso de Anthony Randolph es muy bueno. Anthony Sí, sí, Randolph sí. llegó para Parecía que se estar... va a ir Sí, y luego mira. y Anthony Randolph hizo bastante más carrera que Garúa. O sea, perdón, que Garúa, que Yabusel. O sea, Anthony Randolph, por ejemplo, en los Wolves, tiene un muy buen momento. O sea, es un jugador que puede hacer carrera. Pero bueno, no la hizo. Y aquí le tenemos. Prefiero quedarse aquí. Prefiero quedarse Y aquí. de Gaby Deck, yo deciros que Gaby Deck, ahora mismo, en cierto modo, aplico lo mismo que con JC Carroll. De verdad, y a lo mejor voy un poco desobrado, pero ninguno de los dos creo que sea necesario. Y sí que diría que en caso de venir, yo prefiero que viniera Deck que JC Carroll. Es Yo decir, no. si a mí me tienen que dar a elegir, yo me quedo Yo con no. un tío que aún le queda un rendimiento. Deck que tiene 26, 27 años Deck. Sí, pero yo te voy a decir por qué no quiero que vuelva Dick. Porque a No, mí no, un yo, jugador que perdón. Yo he dicho que no quiero, o sea, a ver, yo no valoro que en el venga caso de que ninguno. volviese, pero es que yo no quiero que venga aunque hubiese necesidad, por una razón, porque a mí un jugador que me hizo lo que me hizo hace un año, yo no se lo perdono. Aquí no vuelves. Lo siento, te fuiste, nos dejaste tirados a Eso mitad es de otra temporada, cosa, eso es otra cosa. aquí no vuelves. Sin embargo, Carroll, dentro de que yo creo que su gestión de estos meses no está siendo la correcta después No, de lo que ha sido en el Madrid, creo que si viene en el mes de enero, por ejemplo, hasta junio, la hasta gente le media va a recibir temporada, bien, claro. le va a recibir con los brazos abiertos y va a ser un jugador que es microondas y que en momentos puntuales puede ser muy útil y muy decisivo, porque es una ametralladora y te puede romper partidos o te puede ganar partidos que tengas muy cuesta arriba. Yo creo que Carroll sigue siendo muy útil y se vio el año pasado que estuvo en un gran nivel también. O sea que, Bueno, bueno, Carroll el año pasado sumó todo tipo de momentos. Yo creo que sí, tuvo momentos buenos, momentos malos, pero llegó desgastado, ¿eh? Yo creo que... ya, pero ahora mismo, teniendo en cuenta que ha descansado hasta toda la primera parte, pues oye, Importante, yo creo que puede ser chicos. muy útil. Importante, chicos. Nos pregunta Daniel, muy atinado. Deck viene, si viene a Europa, ¿los derechos los tiene el Madrid? Sí. Por lo tanto, si hay algún club de ACB que le apetece fichar a Deck, pues Tocar las narices. Sí. tracatrá. No, tracatrá. Hay que pasar por caja. Tracatrá. Sí. O sea, que a tocar un poquito la golosina. Carroll, además, no te rompe el rol de nadie. Sale a hacer lo suyo en momentos puntuales y a otra cosa, eso es verdad. Daniel, se supone que para España sí, para Europa no. Para Europa no. Es decir, si aparece Chesca, que yo os dije que para mí el Chesca es un equipo el cual para Deck le iría muy bien,
porque es verdad que tiene jugadores similares en cuanto a potentes sobre 2 metros, que pueden jugar de 3-4 o tal, pero creo que es un perfil de equipo que le puede ir muy bien por esfuerzo físico. En tal caso, Dec va a tener hueco en Europa, si la NBA al final, pues él va a recaudar dinero, va a obtener pasta, pues si viene yo creo que equipos va a tener evidentemente. Peor fue lo de la directiva de no fichar un sustituto para Campazo. Sí, Mm. eso fue un fallo, de hecho, al final fue el gran fallo de planificación de la temporada anterior, porque ya sabiendo que el Facu se iba a ir, el club lo que hizo fue la autogestión y darle a Provítola galones que le pesaban mucho, es decir, de base principal. Y yo creo que la Provítola puede ser un buen jugador, que de hecho lo es, a mí me lo Pero parece, nunca puede ser un base. pero Facu Campazo es que te dominaba muchísimos aspectos del juego y era un líder como tal. Cosa que la Provítola creo que no llegó a demostrar en ningún momento. Igual Dec nos hace como Sergio Rodríguez y viene al Chesca. Puede ser, por eso digo. Yo no descartaría dinero ruso, dinero turco, que son los grandes capitales que pueden pagar por Gaby Dec, evidentemente. No sé si queréis, chicos, que... A ver, hablando de temas, así, random. Haaland, que yo sé que a Mario Carroll, por ejemplo, es un tema que no le aburre, ¿eh? Parece ser que el CEO del Borussia Dortmund ha comentado, ha dejado un poco ambigua la cuestión de la cláusula. Yo ya te lo dije el viernes pasado, que yo este tema de las cláusulas en Alemania no me las he creído nunca, porque nunca se ha demostrado. Siempre se ha dicho, no puede ser que tenga tal, y luego al final es mentira. Si el Madrid quiere a Haaland, tendrá que pasar por caja y poner encima de la mesa ¿Cuánto? ¿Pero por cuánto? lo que el Borussia, ¿Cuánto? por lo que el Borussia Dortmund quiera, que yo creo que no será menos de 200 millones. Pero cuando dices menos de 200 millones, aquí hay un matiz importante. ¿Incluyes todo lo que es la figura de Haaland, Rayola? Bueno, no. Ojo. No, yo te hablaba de traspaso, simplemente. Sí, entre 170 y 200 millones. O sea que Creo tú menos dices de que eso, no hay ningún pacto verbal entre el club ni Haaland. entre el Borussia y Haaland para que salir, dices. Claro, o sea, es decir, de lo que se habla en Sport 1, lo que se ha hablado, lo que se ha dado a entender, es que no existe una cláusula escrita, pero sí que existe un pacto de caballeros, ya sabes, esto es fútbol, pacto verbal. Hombre, sí es cierto que la relación del Dortmund y del Madrid es muy buena Sí, y puede haber un pacto. Dice Job que él los pone, toma 200 y me quedo el robot. Claro, ¿cómo se nota que no son suyos los 200 kilos? Si los tuviera que poner él, ya veríamos. Hostia, tú. Pero, hombre, el Madrid, a ver, el Madrid al final ha hecho tan bien los deberes que puede armar un verano en el cual pagues una tajada brutal, poniendo un verano loquísimo, pagas una tajada por Haaland en traspaso y luego te traes a Rudiger, por ejemplo, que ya sé que a ti no tal, pero vuelve a sonar, bueno, te traes a Mbappé. Me parece, a mí lo de Rudiger sí me parecería una operación muy, muy apetecible ¿Sí? y muy, muy buena si llega a coste cero, eso no tengo ninguna duda. Ah, pues me he equivocado con Edu de fanático Real Madrid, quizás. No, sé No, a ver, yo te he dicho que no es que me parezca un excelentísimo central, pero creo que una operación así es para aprovecharla. Ah, vale. Es útil, o sea que tú consideras que hay que Es aprovechar el útil, momento. útil, sí. Vale, Hay que aprovechar el momento, aunque no me parezca que sea un central. Vale, tío. No sé. Ya. Sergio Ramos. Sí, que no te parece un top 5, no te parece un top 5 mundial. Pero a lo mejor un top 10, top 15 sí que me parece. Eso es. Y yo digo, evidentemente, si los esfuerzos en forma de pago de traspaso hay que hacerlos por Haaland, porque Mbappé no es necesario, porque en Rudiger no es necesario, porque en otro jugador, no voy a decir el nombre, no sea necesario, pues yo, 200 millones, a ver, joder, yo es que ya sé que el dinero no es mío, pero tío, como veo que el club ha hecho las cosas tan bien, me gustaría que también compraran con mucha cabeza. Entonces, tío, en el fútbol actual, pospandémico, pensar en que vamos a pagar 200 millones, bueno, pospandémico, todavía pandémico, me parece, joder, yo creo que 150, ¿no? A lo mejor, o sea... No lo sé. Es que yo, de verdad, te digo una cosa. Yo sigo pensando que los futbolistas que están en manos de Rayola es casi imposible que acaben el robo. Pero, o sea, que tú... Pero, a ver, ¿tú consideras que tiene la puerta cerrada del Bernabéu, Mino Rayola? No sé si la tiene cerrada, pero que es una operación muy, muy, muy compleja. Es que hay una cosa entonces que no tiene sentido. Perdón, Miguel Ángel, te dejo rapidísimo. Hay una cosa que no tiene sentido, tío. A ver, entonces, ¿para qué aquella vuelta y gira por Barcelona y Madrid? El padre va luego. Del padre y de... Bueno, ¿Para qué? Pues porque
¿Pero por qué? Porque le quieren vender la moto, pero a la hora de la verdad ya veremos si el Madrid se decide a afrontar esa operación. No, pero tú Porque yo estás creo que diciendo... el Madrid no quiere tener relación con Mino Raiola porque sabe que es un agente tóxico y que le puede causar muchos problemas en el futuro. Por todo, porque a la hora de renovar en el futuro, si hubiese que renovar, Te le saca volverían ligado, sí, a... te saca ligado. Sí, Te sí. saca el hígado y los ojos y lo que no son los ojos, porque te puede de repente comerle a la cabeza al jugador para que dentro de 3 años se largue a la Premier porque le ofrecen el doble y te deja tirado. Mm. No sé, yo creo que es nocivo y que Florentino Pérez no quiere saber nada de Mino Raiola. Lo digo sinceramente. Y por eso no afrontó el fichaje de Paul Pogba en su momento. Y no lo Y va a creo que el afrontar. fichaje de Haaland, no lo sé, pero me cuesta pensarlo, sinceramente. Me cuesta pensarlo. Yo Sí. A ver, creo que lo normal es que Haaland acabe en la Premier. Ujú. Es lo que creo. ¿Que me encantaría que viniese? Sin ninguna duda. Me parece un delantero absolutamente tremendo. Pero creo que el agente Raiola, la presencia de Raiola, dificulta muchísimo esta operación. La dificulta muchísimo. A ver, yo voy a decir una cosa, que de hecho hoy he hecho un vídeo sobre Mbappé, que por cierto, si Miguel Ángel, si no lo has visto te lo recomiendo. Un vídeo sobre la adaptación a nivel táctica, de posicionamiento, que podría tener Kylian con distintos sistemas con el entorno Real Madrid dentro del Real Madrid. ¿Vale? Yo pongo varios sistemas donde entiendo que se puede adaptar bien. Oye, como ya tenga que meter dentro de la ecuación a Benzema, a Mbappé, a Ojalá, Haaland y a Vinicius, a ver quién es el guapo no, es que, 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 imposible que eso. Los ata eso. 4 juntos no puedo jugar. A ver, si viene Mbappé y si Ancelotti está el año que viene en el banquillo del Real Madrid. Ancelotti dijo una cosa hace un par de semanas, 10 días. Vinicius tiene que jugar a la banda izquierda. Lo dijo claramente. Su puesto es la banda izquierda. Tiene que jugar ahí. Entonces, partiendo de la base de que Vinicius va a jugar a la banda izquierda, porque es su puesto, Sí. si Mbappé viene, va a ir a la banda derecha. Porque además yo creo que se adapta más ahí que lo que sería Vinicius en ese perfil. No. O sea, claramente. Es cierto que pueden permutar en algún momento del partido, que pueden caer por dentro porque tienen movilidad. Sí. Pero yo creo que la posición base de salida de Mbappé, si viene al Madrid, es banda derecha Mbappé, banda izquierda Vinicius y en el centro Karim Benzema, salvo que venga otra cosa, que no lo creo. Voy a leer mensajes antes de seguir, porque si no me dejo cositas. Bueno, Alex dice que seguimos con pandemia, sí. Yo luego he dicho, seguimos con pandemia. He dicho post-pandemia como si ya el mundo estuviera limpio del puñetero COVID. Que va. Creo que Raiola no tiene tanto poder en Haaland, dice Leo, porque de ser así, no hubiera acabado en el Dortmund. Eso, si me lo puedes extender un poquito más, Leo, te lo agradezco, porque no sé... no sé, Raiola tuvo algún problema con el Borussia en particular, o sea, no lo sé. Este EFES da miedo y es rival a batir. Bueno, estáis comentando, claro, cuidadito, que el Madrid si queda primero o segundo de la regular season, o sea, de la regular season, del top 8 en Euroliga, claro, el EFES va a piñón fijo para quedar séptimo, octavo. Que a lo mejor... Pero todavía quedan 21 partidos después del de hoy. Yo creo que a EFES todavía le da tiempo a ser top 5 perfectamente si coge el ritmo. En O sea, está Euroliga, ahora pues mismo. tiene que ganar, ¿eh? De top 5. Está a 2 victorias. Sí, pero que Está a 2 victorias. pero que los otros también empiecen a tener problemas, caída Yo libre, creo que barrena. EFES se aprieta, mínimo sexto acaba. Sí, hombre, Quinto, equipo tienen porque encima han fichado ahora ficharon a Bryan y han juntado, pues eso, a Shane Larkin, Mičić, pues lo que ya tenían. O sea, es un equipo que ha sido el campeón de Europa, macho. O sea, lo raro es lo que estaba pasando. O sea, lo raro es lo que estaba Es el pasando. actual campeón de Europa. O sea, que por eso... no pasa nada, Mugen, no has hecho nada malo, hay cosas peores. No sé de qué estáis hablando por aquí, chicos, entiendo que son conversaciones entrelazadas entre vosotros. El EFES no es octavo ni de coña, dice Mario, está en tu línea. Hombre, Alexciente, han puesto la copa en tu ciudad. En Granada, claro. Mi vecina Madurita me acosa, encima está buena. Pues, Dirt, a ver, yo no soy el mejor consejero amoroso, pero con las vecinas hay que tener cuidado, ya te lo digo. Quique está de acuerdo conmigo, dice Daniel. Yo estoy de acuerdo en varias cosas contigo, Daniel. En básquet estamos de acuerdo en bastantes cosas. F acaba peleando por el factor cancha. Dirt dice que No está me casado la extrañaría. vecina. Muy bien. No me extrañaría que Sí. luchase por el top 4 al final. Sí, o sea, Yo que al creo que final... será. A ver, que no sé, pues no lo sé, pero que yo creo que octavo va a quedar más arriba del octavo puesto. Es que queda muchísimo todavía. Si queda
quedan 20 partidos o 21 partidos. Es una barbaridad Hmm. lo que queda todavía por delante. Hay tiempo para que pasen muchas cosas. Y bueno, vamos a dejar para el final un poquito de alegría, hombre. Un poquito de... A ver. Hombre, claro, porque al final, a ver, lo hemos estado comentando, pero yo creo que es el colofón, tío. Y yo lo siento, yo sé que a Fernando Lainez esto no le va a gustar, por ejemplo, y a alguno más, pero es que está así. Mbappé es del Madrid ya, tío. Que Mbappé es del Madrid ya. Mbappé es del Madrid ya, tío. O sea, Vamos. yo con el hasta luego de las pelotas en Amazon, con la entrevista de Thierry Henry. Y con el y cruce cómic. de miradas con Florentino. Y con el Exacto. cruce de miradas de Florentino y de Mbappé el otro día en la gala de Balón de Oro, Exacto. que O sea, una sonrisilla ya ahí como diciendo, tú eres mío, yo soy tuyo. Exacto, en plan Pimpinela, pero de buen rollo. O sea, Sí, en plan Pimpinela de buen rollo. o sea, Sí. mira, Dil ya se está cabreando, pero mira, o sea, el guiño con el ojo izquierdo de Henry. Esto va a quedar muy chiringuito en este momento, pero lo siento, me da igual. O sea, tío, es que esas cosas sí que me las... O sea, igual que otras cosas me parecen una gilipollez, que en una entrevista entre Henry y Mbappé se despida en castellano diciendo hasta luego y despollándose los dos, tío, ya está. O sea, ya está. A mí, sinceramente, te lo digo como lo siento, me parece una bacalada infame. Joder con la puta bacala infame, tío. Mira Job lo que está diciendo. Eso dice más que cualquier entrevista. Que sí, bueno, vale. Tronco. A lo mejor estaban de vacile, ¿sabes? ¿Tú qué sabes? Estaban de vacile para intentar seguir la coñita y tal. Vamos a ver, o sea, si Mbappé acaba en el Madrid no es porque le diga a Henry hasta luego en una entrevista. Ya lo sé, pero que coño, o sea, vamos a ver, tío. Si está hecho, es porque está hecho ya y desde hace tiempo. No, o sea, esas chorradas de... Pero que son los síntomas, tío, que es la sintomatología de todo. El cómic. La sintomatología es que lleva 2 años aguantando y no recuerda. Esa es la sintomatología. Y eso es lo más importante, y es que estamos a 3 de diciembre, coño. Claro, y bueno, y el 2 de enero, pues, sinceramente, pero tampoco creo que en enero se haga oficial. No tendría ningún sentido. No, pero bueno, ya sé. Pero se va a saber, se va a filtrar. Yo creo que además el Madrid en enero lo va a intentar. No, en enero, a ver, en enero hay que cerrarlo. Va a intentar traerlo. ¿Traerlo? Pero que va a intentar traerlo este año. ¿Qué dices tú, loco? Ofreciendo 70, 80 millones. ¿Qué dices? Yo lo haría, yo lo haría. Pero el PSG yo no te lo va a vender. No lo va a vender, pero puedes intentarlo. Pero tú te imaginas el... No, que pierden ellos, tú. Vamos, Nasser Al-Khelaifi, a ver qué cara pone. El Madrid no pierde nada. Ah, vale, te refieres al Madrid, vale. Claro, el Madrid no pierde nada. Si viene... Estoy tonto, perdón. Si aceptan, pues bueno, son 70 kilos y es mucho dinero, pero... Es que bueno, o sea... Si le fichas, cuentas con él ya esta temporada para las eliminatorias de Champions. Y le ponemos el número 5 de Vallejo y ya está, tío. Ya lo tenemos. Creo que lo firmaríamos todos, eso. Hombre, a ver, excepto Vallejo, a lo mejor el resto de humanos lo firmamos. Excepto el gran Jesús Vallejo, que es muy buen tipo Jesús. Jesús yo le entrevisté, lo vuelvo a decir. Que me dio yo en el radio le gusto entrevisté y es muy buen tío, de verdad, es muy buen tío. Yo no tengo nada en contra de él. Pero... Me dio un gran disgusto en la final olímpica, pero bueno. Joder, es que joder, no al lío tú. El de lateral derecho también, pero bueno. Claro, de lateral derecho a quién se le ocurre ponerlo. Sí, en fin, a quién se le ocurre. Yo creo que... Bueno, vamos a ver. Sí. No, yo enero... Que rumores en enero va a haber, seguro. No, pero rumores de que ha firmado, de que hay algo, de que se ha hecho algún tipo de acción, o sea, algún nombre propio que ha hecho algo, o sea, algo va a salir respecto a que Mbappé ya va a ser jugador del Real Madrid. Y el PSG se la va a tener que tragar. Se la va a tener que tragar. Y ya está. Y se la tragan, que sepas, por culpa. En realidad, todo esto es culpa, y tú me vas a decir, ¿qué dices? Loco. Esto es culpa de la UEFA y del fair play financiero. Atacados. ¿Por qué? Hombre, coño, si no se permitieran las cosas que se permiten, los niveles de masa salarial que se permiten, los niveles de deuda que se permiten y sobre todo las inyecciones de los clubes Estado que se permiten, pues entonces el PSG, si fuera un club normal, con una serie de deberes normales... Habría aceptado los 200 kilos en verano. Es que eso no tiene... Pero es que yo, aunque tuviese todo el dinero del mundo y me sobrase, o sea, a mí me ofrecen 200 kilos y vendo a mi madre. Lo siento mucho. Vendo a mi madre. Pero tu madre está por ahí, tío. ¿No está por ahí? No está. Es que suele estar en directo ahí, suele estar por ahí. Vale. No está hoy.
O sea, yo vendo a mi madre, tío. Sí. 200 millones de euros, pero por Dios bendito. Es que ya se llega a un concepto del dinero que no es ni medio... que no sé. Nos preguntaba aquí que alguna vez han ganado algún equipo la Euroliga sin haber quedado entre los 4 primeros. Veo que te ha respondido por ahí Mugen. Creo. No sé. Sí, creo que sí. Mbappé vendrá en Que se ha ganado la verano. Euroliga. Es que se ha cortado. ¿Qué has dicho? Que se ha ganado la Euroliga. No, que se ha ganado algún equipo la Euroliga sin quedar entre los 4 primeros. Y Mugen ha dicho que sí. Cuarto, vaya. Bueno, O sea, creo que sí. de hecho, el Madrid en el 17-18 creo que fue quinto, ¿no? Es que me suena a mí algo. Pero es que no estoy seguro, Seguro ahora que mismo sí. no me acuerdo, tío. Y luego fue campeón. Pero vamos, que lo importante es llegar en el momento, y en esto tú y yo estamos de acuerdo siempre. Día D, hora H. Llegar bien y. Sí, al playoff está a tope. Exacto, y competir bien. O sea, eso es al final lo más elemental. El EFES está pasando por encima, ¿no? Al Barça. ¿Cómo va la cosa? Que veo que Pues estáis. la cosa va 6-8, 6-2, tampoco por encima. Uf, 6-8, 6-2. Uf, se aprieta Mira, la acaba de cosita. empezar el último. Uf, esto tiene una pinta de. Mirotic veo que está haciendo un mal partido, me confirman. 18 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. Veo que está jugando mal Mirotic, el que no tiene capacidad de liderar nada. Ahí está. Bueno, Intentando, es que si quieres entrarnos en el debate ese, porque déjame hablar y déjame decir lo que voy a Sí, decir. te dejo. A mí me parece que Mirotic en muchos momentos clave no aparece. Que sí, pero como muchos jugadores, tío. Que es un jugadorazo, pues no te lo digo. Por desgracia, yo le tengo asco y tirria a full, pero para mí es el mejor 4 a nivel de jugador de calidad. Lo siento. Sí, a nivel de calidad sí. Pero tú ahora mismo te dicen cambias a Mirotic por Yabusel. No, ¿qué dices, tronco? Ah. Y de coña, Ya tío. está, No. es que al final hay muchas cosas. Porque en el baloncesto y en el fútbol, o sea, hay valores, tío, hay valores. Este ha sido un desgraciado con el Real Madrid, además, mal tipo. No, pero ya Mal al tipo. margen de los valores, baloncestísticamente únicamente, cambias a Pelo Yabusel por Mirotic, yo no le cambio. Me parece que Yabusel hace más cosas en la cancha que Mirotic. A ver, yo si no hubiera hecho todo lo que ha hecho, me lo pensaba. Eso sí, cobrando lo que cobra ni de coño, también te digo, porque es que ese tío te rompe todo el presupuesto. O sea, Mirotic, o sea, cobra lo mismo que Tavares y Yabusel. Claro, O más que ellos incluso. O sea, por lo tanto, bueno, yo en mi quinteto, yo hice en un preguntas y respuestas que me hicieron, yo puse tanto a Tavares como a Mirotic en el quinteto top de Euroliga actualmente. Puse a Corey Higgins, puse a Vasa Micic y a Shane Larkin. Para mí los 5 mejores, ya está. Pero calidad es una parte del juego, Kike, pero hay muchas más. Correcto, te lo compro. Mirotic traidor, te lo compro. Mirotic rata, eso también es duro, pero sí, se portó muy mal. Bueno, ha quedado bien este directo. Ha quedado maravilloso. Por cierto, vamos a dar el 11 de mañana, ¿no? Apuesta por 11. Venga, va, sí, que son 2 minutines que tenemos. Venga, vamos con el... ¿Te mojas tú primero o me mojo yo? Empieza tú, Vale, sí, porque yo ya lo tengo. Vamos, tampoco hay que hacer un Picasso. Sí, tampoco es muy difícil. No, hacer un Picasso aquí no hay que hacer. Vamos a ver. Courtois en portería, defensa de 4 con Carvajal, Militao, David Álava, Ferland Mendy. Centro del campo, ojo. Casemiro, Kroos, Modric. Y arriba, Rodrigo, Benzema y Vini Junior. Vuelven Carvajal y entra Rodrigo por Asensio. O sea, es que no... Vale, yo os voy a decir... Espérate. A ver, dice Alex, antes he hablado de dorsales y yo he dado mi opinión, no creo que no pase nada por comentarlo. A ver, Alex, si no comento algo es porque ha escrito bastante gente y porque estoy con Miguel Ángel, tío, y me da tiempo a leerme los mensajes. Te pido perdón igualmente, lo siento muchísimo. Sigue, Miguel Ángel. Bueno, voy con mi 11, que es Fui Díaz en la portería. Tony Fui Díaz, bien, vamos bien. Con Nacho y Marcelo los laterales, Vallejo y... No, deja de trolear, hombre. Vamos, esto es serio. Este es un canal serio, tío. Y el pebetero creo que también. O sea, vamos a ver. Courtois, evidentemente, en la portería. Creo que Carvajal va a volver al lateral derecho. Mendy va a estar en la banda izquierda, lógicamente. Militao y Álava van a ser los centrales. Casemiro, Kroos y Camavinga en el medio campo. Venga, tú, me voy. Me la juego a que mañana Camavinga es titular. O sea, ¿Camavinga va a ser titular mañana? Tú, o sea, bueno, te pago si Camavinga mañana te la juegas. Benzema y Vinicius van a ser titulares, evidentemente. Y en la banda derecha tengo dudas, No me extrañaría nada, incluso que hasta Lucas fuese titular arriba.
vete a tomar por culo. O sea, así te lo digo. O sea, con cariño, vete a tomar por culo. O sea, primero empiezas troleando. Luego me ilusionas con Camavinga. O sea, ¿Cómo te encabrono? Es que es maravilloso. O sea, no, pero que no, de verdad. O sea, creo que mañana a lo mejor mete gente de trabajo. sí, pero gente de trabajo, pero como, a ver, no puede meter, a ver, a Camavinga y Lucas Vázquez juntos. No por nada, sino porque me parece ya demasiado, o sea, Camavinga me Pero vamos encantaría a ver, que jugara, pero es que... Vale, es que parece que te molesta que juegue Camavinga. Ahora se está No, poniendo antes no, bien y ahora no, de repente no quieres que juegue. no me estás entendiendo, que veo que es demasiado movimiento para Chiclotti. Pero si que son veo... dos putos movimientos. ¿Y Dos qué? putos ¿Y movimientos. qué, tío? Pero es meter a Lucas arriba y a Camavinga en el medio y quitar a la CMK. Es Si muchísimo no para es él. Lucas, si no es Lucas, que a lo mejor es un poquito arriba esa apuesta, yo creo que es Rodrigo mañana titular con Benzema y Vinicius. Pero yo creo que en el medio campo un cambio va a haber. Y apuesto por Camavinga, más que por Valverde. Es que, pero vamos a ver. Vale. No es porque yo quiera, es que me parece lógico. Que sí, pero que es que yo te digo, a ver, yo te da el ¿Cómo no va a 11... haber un cambio ya? Es que no puedes jugar tres partidos seguidos una semana, Casemiro, Kroos y Modric. Pero a ver, que yo te he dado el 11 que creo que va a sacar Ancelotti. Tú me das el 11 que tú dices que debería sacar. No, yo Ancelotti. creo que va a jugar Camavinga mañana, lo creo sinceramente. Si no juega, pues ya directamente diré, pues mira, chico. Pero creo que mañana va a jugar. Voy a dar... Es Sí, no, es que voy a dar, porque vamos ya un poquito de tiempo así. Voy a dar 2 11 que habéis dejado aquí rapidito. Os lo agradezco tanto a José como a Leo. Courtois, Carvajal, Alaba, Militao, Mendy. Kroos, Camavinga, Valverde. Un poquito va en tu línea. Benzema, Vini, Asensio. No sería mal 11 ese. Me parecería curioso. Cruz, Camavinga, Valverde, dos cambios al medio campo, eso no lo veo mal. No, yo no lo veo, pero no me parece mal, digo. Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy. La defensa todo la tenemos claro. Valverde, Casemiro. Valverde, Modric, Rodrigo, Benzema, Vini. Pues incluso más, te lo compro este. Vamos a ver qué es lo que hace mi amigo Carleto. Pero ya os digo que la sorpresa no cotiza mucho en bolsa ahora mismo. Pero... No cotiza. Pero es que no creo que se pueda considerar una sorpresa que entre Camavinga por Modric mañana. Tío, es que cualquier cosa que sea cambiar el centro del campo es una sorpresa. Para mí ahora mismo es una sorpresa. Entonces... O dar descansos o vas a sufrir. O sea que, y cierro con esto, si el Madrid no rota en estos próximos 3 partidos algo, digo rotar de verdad, no hacer un Carvajal por Lucas Vázquez, sino algo más sensible, ¿tú piensas que este equipo se nos ahoga en febrero? Pero no solo estos partidos. Hasta diciembre, me refiero, todo diciembre, o sea, hasta final de diciembre. Es que yo creo que como juegues con Casemiro, Kroos y Modric mañana y el martes, al derbi vas a llegar asfixiado. Asfixiado. Bueno, Ni chicos. más ni menos. La verdad es que mañana se espera un día guapo. El Villarreal Real Madrid femenino no lo vamos a poder hacer porque es que no lo narran ni nada. Yo no me puedo inventar, antes ha dicho muy bueno, estaría guapo que te inventaras la narración y el partido. Pues sí, estaría. Sí, bueno, claro, lo que me parece es una puta vergüenza, que es que ningún... Por cierto, medio el lo Barça ve. se pone uno arriba, ¿eh? 6-8, 6-9. Joder, macho, en buena hora, madre mía. Bueno, a ver cómo termina eso. Y nada, chicos, ahí está, otro directo más, ahí con Miguel Ángel Díaz. Crack como siempre, aportando ahí la segadora, rajando, pegando duro, como siempre. Y esta vez escuchándote bien. Siga así. Que eso es muy importante. Vamos. Joder, macho. Vamos a ver, se me escuchó mal un día. Llevo aquí ya creo que son 5 o 6 directos. Sí, hombre, por pero... un día maté un perro y me llamaron mataperros, tío. Pero ¿tú te parece normal que a toda esta gente que está con nosotros, a tope, a full, comentando, sin parar, tú cojas falta de respeto, lógicamente. Claro, tío. Y encima, ¿quién queda mal? Yo. Al final, el que quedó mal, porque soy el del canal. Al final eso es lo importante, que yo quede bien y tú mal. Exacto. O sea, en fin, lamentable todo esto. Lamentable. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el directo en el día de hoy. Mañana más contenido, hoy más contenido también alguna cosita. Y mañana mucho más. Miguel Ángel, a ti te veo pues el viernes que viene, ¿no? En principio. Exacto, aquí estaremos, sí. A no ser que tengas por ahí alguna cita o algo, o alguna cita con Hop y me rechaces. Tengo cena navideña el viernes que viene, pero es a las 9 de la noche, o sea que 7 a 8 estoy aquí sin problema. Vale, fenómeno, tío. Pues muy bien, chaval. Cuídate mucho y como siempre, a la Madrid, chicos. Chao. Un abrazo a todos.